Si quieres llevar un registro de tus gastos o poner en orden tu economía, existen distintas aplicaciones que te pueden ayudar a lograrlo. Vamos a ver aquí 3 de ellas y cuáles son sus diferencias. La primera que veremos será Moneyfy. Está disponible tanto para Android como para iOS y tenemos, como en todas, una versión gratuita y una de pago. Una vez que ingresamos, accedemos a esta interfaz. Como ven, es bastante intuitiva. Vamos a ir viendo para qué es cada cosa. Aquí abajo vamos a tener la opción de ingresar los gastos, así como los ingresos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestro ingreso, es decir, cuánto tenemos disponible para gastar. Ingresamos el monto total y podemos elegir la categoría, es decir, si son ahorros, si es el salario. Yo en este caso voy a seleccionar salario y vemos que en el círculo central nos pone el monto disponible y abajo en verde el saldo que nos queda de ese monto. Ahora lo que vamos a ingresar son gastos. Pulsamos en gasto, vamos a poner 20 y seleccionamos la categoría a la que pertenece. Y vemos que en rojo aparecen las salidas de dinero y en el saldo me indica lo disponible, es decir, me va restando los gastos que voy ingresando. Otra opción de ingresar un gasto sería pulsando directamente en la categoría e ingresando el monto del gasto. Y vamos a ingresar otro gasto de deporte. Vemos el total de ingresos, el total de gastos y el saldo disponible. La aplicación es bastante visual, ya que me permite de un pantallazo ver qué porcentaje estoy gastando en las distintas categorías. Y también podemos visualizarlo en la rueda central, donde me va marcando por color la proporción en la que distribuyo los gastos. Si pulso en las 3 líneas del costado del saldo, me va a aparecer un resumen. La aplicación nos sirve para tomar conciencia de en qué se me va el dinero, porque muchas veces gastamos y no somos conscientes en qué. La siguiente aplicación se llama Mobiles. Es más completa que la anterior. Al instalarla, lo primero que nos pregunta es cuál será nuestro objetivo. Yo voy a seleccionar ahorrar y luego nos da la opción de agregar una cuenta bancaria o agregar una tarjeta de crédito, o también podemos omitir este paso y hacerlo en otro momento. Si agregáramos una tarjeta de crédito, por ejemplo, nos permite ingresar datos como la fecha de cierre de la tarjeta y el día de pago. Como les dije, es una aplicación más completa que la anterior y nos permite llevar un control más minucioso. También podemos establecer un recordatorio diario para no olvidarnos de ingresar nuestros gastos. Una vez que configuramos todo esto, ya accedemos a lo que sería la aplicación. Vemos, como en el caso anterior, el saldo que tenemos, los ingresos en verde y los gastos en rojo. También podemos acceder a un tutorial si no sabemos cómo empezar a utilizarla, pero básicamente funciona como la otra. Es decir, voy a ingresar mi disponible. Aquí me equivoqué, lo voy a reajustar. Vamos a poner un monto más grande. Selecciono que es efectivo y ya estaría mi saldo inicial. Ahora vamos a ingresar un gasto. Selecciono cuándo hice este gasto, le vamos a poner la descripción comida, seleccionamos la categoría y cómo lo pagué. Puedo anexar si quiero también un ticket o una captura de pantalla de ese gasto. Una vez que lo tengo, confirmo y vemos en verde el saldo que tengo y en rojo los gastos y aquí arriba el saldo disponible. Aquí abajo podremos establecer un objetivo de control de gastos. Vamos a establecer uno. Vamos a ingresar un presupuesto mensual y vamos a establecer cuánto de ese presupuesto quiero yo destinar a gastos. Moviéndome
Aquí vamos a poner un 65% y selecciono en qué categorías quiero distribuir ese presupuesto. Vamos a seleccionar varias y luego determino qué cantidad quiero para cada categoría. Seleccionamos una a una, ingresamos el límite y aquí puedo establecer alertas. Es decir, cuando llegue a qué porcentaje de ese tope, me avisaría la aplicación. Una vez que queda seleccionada, nos va mostrando en función a lo que yo ingresé, que en este caso ingresé solamente comida, vemos cuánto llevo gastado en ese rubro. Me dice cuánto llevo gastado, cuánto me resta gastar, de forma que tenga un control más cercano. Por último tenemos la parte didáctica, digamos, donde podemos acceder a distintas citas. Podemos acceder a videos de educación financiera y también artículos. Por último veremos una aplicación diferente, se llama Splitwise y esta nos sirve para llevar control de gastos, pero fundamentalmente para compartir gastos con otras personas. Si nosotros, por ejemplo, salimos con un grupo de amigos y uno de ellos es el que paga, nos ayuda a llevar el control de quién pagó y cuánto se le debe. Claro que todas las personas vinculadas tienen que tener la aplicación. Iniciamos sesión con una cuenta. Si no nos queremos registrar, lo hacemos con la cuenta de Google. Y aquí nos muestra lo que podemos hacer: añadir un gasto, liquidar deudas. Podremos crear grupos. Un grupo determinado de personas que siempre compartan gastos y aquí ya estaría en la aplicación. Entonces, aquí abajo podremos acceder a los grupos que tenemos, aquí a los amigos, vamos a agregar a alguien de mi agenda y agregamos a alguien que no tiene la aplicación, pero que le va a notificar para que la instale. Entonces, ahora en amigos me aparece la persona que yo agregué. Vamos a agregar un gasto. Selecciono con qué amigo quiero compartir ese gasto. Vamos a poner cine, por ejemplo, y la cantidad. Y aquí es donde voy a seleccionar cómo se divide el gasto. Es decir, si yo lo pagué y lo tengo que dividir en partes iguales, en partes distintas, o si lo pagó la otra persona y yo le tengo que pagar a él. Añadimos el gasto y aquí me muestra quién me debe o a quién le debo dinero. Esta aplicación es muy útil para mantener las cuentas claras, dejar las cosas por escrito, de esa forma no nos olvidaremos, todos tendremos claro quién le debe a quién y cuánto. Estas son solo 3 de las tantas aplicaciones que hay para el control financiero. Aquí en el listado les voy a dejar otras que pueden investigar. Hay personas que preferirán unas y otras que preferirán otras. Yo elegí estas 3. La última es bastante distinta a las anteriores, tiene un objetivo distinto y las 2 primeras son bastante similares, la diferencia es que una es más completa que la otra. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Chau, chau.